Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Filosofía del Derecho de hoy, lunes 19 de abril de 2021, impartido a los jóvenes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Continuamos con la moral en diferentes escuelas político-filosóficas. Vamos a ver la cuestión del marxismo. En su último escrito económico, que se llamaba Las glosas a Parle, Karl Marx comienza diciendo: yo no parto del hombre, sino de un periodo social dado. Con esto estaba significando que, según lo ha venido demostrando la historia como criterio de verdad, en cuanto a las distintas concepciones y formas del comportamiento humano, la ética no es una categoría social cuyos contenidos normativos sean de validez práctica. O sea, la moral, desde un punto de vista absoluto, universal y eterno, como ha pretendido Kant con su imperativo categórico, sino que esos contenidos están sujetos al relativismo histórico de los distintos sistemas de vida que superaron aquellas épocas conocidas como de la barbarie. Así, para Karl Marx, hay una moral y un tipo de ser humano correspondiente a cada periodo de la historia. En tanto, la prehistoria del ser humano genérico, liberado de toda necesidad exterior, ya sea natural o social, que es lo que se está gestando en la moral de los comunistas. Tal como sucede en la base o estructura material de la sociedad, donde los distintos modos de producción configuran sus respectivas formaciones sociales que hasta ahora han correspondido a otras tantas etapas o periodos del desarrollo de las fuerzas productivas, y asimismo las distintas superestructuras éticas, morales, jurídicas, ideológicas y políticas que fueron la expresión periódicamente cambiante de los intereses de las distintas clases dominantes al interior de cada una de las formaciones sociales que han venido configurando la progresiva periodización característica a través de esto. Esto es la postura de Karl Marx respecto a la moral. Y hay otra corriente, que ya ven que se toca el tema de la historia, de las distintas épocas y todo, que se llama historicismo. Historicismo. Esta posición proclama que a lo largo de la historia y según un ritmo variable, la sensibilidad vital de unas generaciones es sustituida por la de otras, y de acuerdo con este proceso, al mismo tiempo que unos principios cobran vigencia, otros desaparecen. Se ha objetado a esta teoría que el reconocimiento de la historicidad del ser humano puede llegar a condicionar el acceso a la verdad, pero no el poner en entredicho la universalidad de las normas. Diversos autores han sostenido, han subrayado que efectivamente hay que tener presentes las variables circunstancias de la historia, lo que no significa que esté limitada la capacidad de conocer exigencias mínimas y esenciales de la ley moral. Esto es la corriente del historicismo. Seguidamente tenemos el teologismo. Esta corriente propugna que las normas morales tienen origen determinado por Dios. Podemos encontrar una postura teológica con relativa frecuencia en los pueblos primitivos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el pueblo judio-cristiano y la moral de los profetas, en diversas regiones antiguas del Medio Oriente. De hecho, la historia muestra que todas las religiones tienen algún tipo de código moral. En el caso del cristianismo, se reconoce un orden moral revelado en el Antiguo Testamento y ampliado en el mensaje moral de Jesús.
Nuevo Testamento. Ya veo que en el Antiguo Testamento anterior estamos hablando de la época profeta, de Isaías, de Moisés, etc. Ya en el Nuevo Testamento estaremos hablando de los 4 evangelios, de la vida, del mensaje. Tenemos la teoría de la ley natural, otra corriente, que dice que existe una amplia pluralidad de teorías que fundamentan sus opiniones éticas y las normas morales en la ley natural. Bueno, de entre ellas, sin duda alguna, la más importante es la teoría escolástica, según la cual todas las personas poseen una idéntica naturaleza, que es la naturaleza humana. Esta, por la naturaleza humana, guarda una profunda relación de orden con el resto de los seres vivos y sobre todo con Dios. Esto es la teoría de la ley natural. Ahora, respecto al relativismo moral, esta postura filosófica que tiene mucha aceptación es la que pues, prácticamente acepta el relativismo de la moral, por lo cual niega la existencia de una moral objetiva, impuesta por la voluntad de Dios o por la vigencia de las leyes naturales, sino que supone que se trataría de algo puramente convencional asociado a las diferentes culturas, creencias y épocas. Pensadores de autoridad a lo largo de los tiempos han alertado de los riesgos de este tipo de planteamientos. Tenemos Sócrates, Platón y Kant. Bueno, tenemos a Heisenberg, que sitúa las consecuencias del declive moral en el mismo orden de efectos de la catástrofe atómica. La condena del relativismo ético es compartida también por seguidores de la Escuela de Frankfurt. En el plano jurídico, cabe señalar que el derecho positivo cuenta en ocasiones con un fundamento objetivo, que sustraiga del arbitrio individual los criterios reguladores de las relaciones de convivencia. Tenemos otra corriente que es la del objetivismo. Esta postura filosófica afirma que la única forma de poder alcanzar la moralidad es por medio del uso de la razón y la aceptación de la realidad en forma objetiva, independiente de la percepción del ser humano. Se entiende a lo que es bueno para el sostenimiento, sustento y realización de la vida del hombre como individuo, como el estándar de lo moral, y a lo opuesto como inmoral. Bajo este estándar, esta teoría defiende un código moral objetivo y universal basado estrictamente en la razón. Y tenemos por otro lado el anarquismo. Para aquellos que recuerden la película de Batman y Caballero de la Noche con el Joker, Joker, si se dan cuenta, era un anarquista. Él no le interesaba el dinero, sino sembrar el caos, el desorden. Por eso hay una escena hasta donde está sentado sobre los pilotos de dinero. Y los restos de los mafiosos le dicen que estaba loco, le dicen que no, eso no consigues en cualquier lado, pero crear una anarquía era otra cosa. Por eso ven su postura de este personaje en esa película que es el anarquismo. Pero bueno, ¿qué dice esta corriente respecto a la moral anarquista? Aquí hay una anarquista, Piotr Kropotkin, que pasa por el principio de igualdad, del cual se extrae la conocida frase, tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Bueno, el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, o simplemente el ordenamiento, es el conjunto del derecho de una sociedad, es decir, el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado, en una época concreta. En el caso de los estados, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se rige como la norma suprema por las leyes, por las normas jurídicas del Poder Ejecutivo
tales como los reglamentos y otras regulaciones, tales como los tratados, las convenciones, los contratos y las disposiciones particulares. No se debe confundir el ordenamiento jurídico con el orden jurídico, que se traduce en el conjunto de normas que rigen una determinada área del ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de género a especie. Bueno, el ordenamiento jurídico como sistema. Las normas interactúan entre sí y si están interconectadas basándose en principios de aplicación general, se habla de un sistema jurídico. Según el jurista inglés de la Universidad de Oxford, Herbert Hart, el derecho está formado por dos tipos de reglas jurídicas. Las reglas jurídicas primarias, que imponen obligaciones de conducta, por ejemplo, la regla por la cual es obligatorio pagar impuestos, mientras que las reglas jurídicas secundarias confieren potestades para que algunas personas introduzcan reglas primarias. Por ejemplo, la regla que faculta a la Cámara de Diputados a fijar los impuestos. Un sistema jurídico es, de acuerdo con este señor Hart, un conjunto de reglas jurídicas primarias y secundarias que gozan de cierta eficacia. Y el ordenamiento simple complejo. Tenemos un ordenamiento simple que es aquel que es propio de cada institución particular, que es coherente e incompleto, ya que necesita estar en conexión con un ordenamiento general. Por otro lado, tenemos el ordenamiento complejo, que es aquel de ámbito general, compuesto de un ordenamiento base y por el ordenamiento de las instituciones, esto es, o sea, que está completo. Este ordenamiento general está formado por un conjunto de sistemas y por un conjunto de ordenamientos relacionados con base en cuatro principios. ¿Cuáles son esos cuatro principios? Tenemos primero el principio de separación. Principio de separación. Esos ordenamientos particulares tienen autonomía propia, están relacionados entre sí por un vértice común. Tenemos el principio de cooperación. Los distintos ordenamientos deben mantenerse o deben mantener, mejor dicho, relaciones con el ordenamiento general. Bueno, tenemos también el principio de supremacía. El sistema general tiene una posición de superioridad material. Y el principio de complementariedad que está en relación con el de cooperación. ¿Y qué es la plenitud y la coherencia desde el punto de vista jurídico? Vamos a mencionar la plenitud, por ejemplo, del ordenamiento fiscal. Consiste en que, según algunos autores, este tiene supuestamente la propiedad de contener normas para regular todo el caso concreto. O sea, no se vislumbra por ahí alguna laguna de la ley, pero por eso cuando hablan de plenitud del ordenamiento, porque sus normas pueden resolver cualquier situación concreta, o sea, es pleno, está completo. Hans Kelsen, que habíamos visto que es el creador de la teoría pura del derecho, puede ser, que habló de la pirámide, de la jerarquía de las normas. Hans Kelsen creía que todo sistema jurídico era completo como resultado del principio, según él, lo que no está prohibido está permitido. Otros autores como Carlos Alchurrón y Eugenio Bulgin consideran que sí existen lagunas de derecho. Bueno, la coherencia supone que en el ordenamiento jurídico no existen normas incompatibles entre sí. Los ordenamientos jurídicos realmente existentes no son totalmente coherentes. De ahí que nos encontramos con el problema de las llamadas antinomias, como son, por ejemplo, las lagunas de la ley. Bueno, la laguna
estamos hablando de las antinomias. La laguna es una falta, una insuficiencia de regulación jurídica dentro del ordenamiento. O sea, es un vacío que hay, porque se da una situación X determinada y no existe la norma para poderle dar solución. Entonces, vamos hablando de que para ese espacio legal no hay una norma que haya sido legislada o para efecto de que se pueda aplicar y se resuelva esa situación. Entonces, estamos ante una laguna. La laguna de la ley significa que no existe una ley que pueda resolver el supuesto planteado. El supuesto es este caso. No hay un vacío para resolver esa situación. Las lagunas de derecho. No existe ni ley, ni costumbre, ni principio general que pueda resolver ese caso. Nuevamente, en las lagunas de la ley, se puede seguir a la costumbre, a los principios generales del derecho, para poderlo resolver. Pero cuando hablamos de lagunas de derecho, es que no hay ni ley, ni costumbre, ni principio general que pueda resolver ese caso al cual el juez, la autoridad judicial, esté conociendo. No están admitidas por lo general en los ordenamientos jurídicos en virtud del principio de inexcusabilidad de los tribunales, por el cual los tribunales de justicia deben de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aún no habiendo ley que resuelva la contienda sometida a su competencia, pudiendo para ello apoyarse en los principios generales del derecho o bien en la equidad natural. Pero lo tiene que resolver. Tenemos lo que son los sistemas de solución a esos problemas jurídicos. Para solucionar el tema de las lagunas, se puede recurrir a dos sistemas. Tenemos el primero que se le llama sistema de autointegración. Autointegración que consiste en solucionar la falta de regulación a través del propio ordenamiento jurídico y dentro del ámbito de la propia fuente dominante que va a ser la ley. Dentro de este método debemos señalar dos procedimientos. Tenemos primero la aplicación de la analogía, que supone que las normas jurídicas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante, apreciándose entre ambas identidad de razón. Gramaticalmente, analogía supone la relación de semejanza entre distintas cosas y jurídicamente consiste en aplicar a un supuesto carente de regulación la solución que el ordenamiento da a un supuesto similar o semejante. Tenemos la analogía de ley, que es la aplicación de una ley o parte de una ley a supuestos no previstos en ella, pero semejantes a lo que regula. Y tenemos la analogía de derecho, que es la aplicación de los principios generales al caso no previsto. Por otro lado, tenemos el sistema de la heterointegración. Consiste en solucionar la falta de regulación acudiendo a otras fuentes distintas a la dominante o acudiendo a otros ordenamientos. En este procedimiento destaca la utilización de la equidad. La equidad viene a significar justicia, rectitud, y la equidad es la adaptación de la norma a la complejidad de la vida social. Cuando se dice que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permite. Y las antinomias, un ordenamiento no es coherente cuando existe el denominado problema de las antinomias o conflictos de normas. Existe antinomia, vamos a entender, cuando dos o más normas que pertenecen al mismo ordenamiento imputan al mismo caso soluciones incompatibles entre sí y que dan lugar a que la aplicación simultánea de las normas
produzca resultados incompatibles o imposibles. Tenemos dos normas que se pueden aplicar al caso determinado, pero los resultados son distintos o pueden ser contradictorios. Entonces estamos enfrente de lo que es una antinomia. Les vuelvo a repetir, existe antinomia cuando dos o más normas que pertenecen al mismo ordenamiento imputan al mismo caso soluciones incompatibles entre sí y que dan lugar a que la aplicación simultánea de las normas produzca resultados incompatibles. De ahí que se tenga que elegir entre unas y otras normas, cuáles son las que se van a aplicar. Si existe conflicto entre una obligación y una prohibición en relación a una misma materia, hay incompatibilidad. Cuando escuchen ustedes la palabra antinomia, estamos hablando de incompatibilidad en cuanto a los resultados. O sea, bueno, según el profesor Ross, puede existir antinomia total, que es cuando existe una incompatibilidad absoluta, ya que coinciden totalmente los campos de aplicación. Bueno, tenemos una incompatibilidad parcial. Cada norma tiene un campo adicional de aplicación. Por ejemplo, se prohíbe fumar pipa y cigarrillo a los adultos de las 5 hasta las 7 en la sala del cine. Y se permite fumar pipa y cigarrillos a los adultos desde las 5 hasta las 7 en la sala del cine. Tenemos la incompatibilidad total parcial. Se da cuando el ámbito de aplicación de una norma está incluido en el de otra, pero esta última tiene casos adicionales. Por ejemplo, se prohíbe fumar a los adultos desde las 5 hasta las 7 en la sala del cine. Y solo se permite fumar cigarrillos a los adultos desde las 5 hasta las 7 en la sala del cine. Entonces, si ven, hay una prohibición para que fumen, pero del otro les permiten fumar solo los cigarrillos. Es algo contradictorio. Y después tenemos la incompatibilidad total respecto a las antinomias. Resulta cuando ambas normas tienen el mismo ámbito de aplicación. Por ejemplo, se prohíbe fumar a los adultos de las 5 a las 7 en la sala del cine y está permitido fumar a los adultos de las 5 a las 7 en la sala del cine. ¿O es o no es? Vean ustedes. ¿Cuál es el criterio utilizado para resolver estas antinomias? El principio de jerarquía normativa establece que la norma superior prevalece sobre la inferior. Lex superior deroga inferior. La ley superior deroga la inferior. Así la Constitución prevalece sobre toda norma jurídica y éstas se deben ajustar a ella, no pudiendo ser contradictorias entre sí. Si el conflicto se da entre el criterio cronológico y muy especial, se resolverá a favor del especial, será aplicable la norma específica. En el caso de conflicto entre el criterio jerárquico y el especial, la solución dependerá del intérprete, quien aplicará uno u otro criterio de acuerdo con las circunstancias. Será el juez quien va a decidir. Aparte de estos principios, existen otros que debemos de tener en cuenta, que son la aplicación analógica, la supremacía de la ley, la sujeción al sistema de fuentes, como el principio de jura non curia, la publicidad de las normas, la condición esencial para que las normas puedan tener validez. Esto sería la cuestión para resolver, bueno, son los criterios para resolver el problema de las antinomias. Hay una norma superior, está arriba del inferior, y si el conflicto se da entre el criterio cronológico y muy especial, se resolverá a favor del especial y será aplicable la norma especial. Pasando a la cuestión de las normas religiosas. Las normas religiosas son aquellas leyes consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad
Este tipo de normas plantea las exigencias que el hombre debe de cumplir para agradar a Dios y así ganarse un paso al paraíso. Estas normas tienen su origen en Dios y este es quien las impone al hombre, son de carácter heterónomo en lo que se refiere a su origen. Las normas religiosas tienen un carácter unilateral, ya que imponen deberes, pero no facultan a nadie para obligar su cumplimiento. A diferencia de otras normas, las religiosas no se imponen ni existe castigo terrenal, un castigo terrenal concreto, si no se cumple. Solo dependen de la convicción y el amor hacia Dios que sienta cada uno de los que creen en el dogma. También existen normas que se enmarcan tanto en el segmento de norma religiosa como en el de las normas jurídicas, como por ejemplo el caso de no robarás o no matarás. Yo les había comentado, cuando empezamos a ver esto, que con una conducta o una omisión que realice el ser humano, una conducta o la conducta puede ser un hacer y un no hacer, lo que debes hacer, puedes producir una violación a los 4 tipos de normas. Les había comentado el caso, por ejemplo, de no matarás. El homicidio es un delito. Estamos hablando desde el punto de vista jurídico. La persona que comete el delito ya está prevista en la norma, la sanción que se le podría hacer aquí. Y si una persona despliega una conducta y priva de la vida a una persona, además de estar cometiendo un delito, la sanción va a ser cárcel, por así decirlo. Si nos vamos por el lado de la norma social, también se quebranta, porque la sociedad pues, no es rechazado el homicidio o privar de la vida a algunos de los miembros que conforman la sociedad. Y el castigo, ¿cuál va a ser? El rechazo de la persona que lo cometió. Ya ven ustedes que cuando a una persona la detienen por ser presunto indiciado, presunto culpable, como quieran ustedes llamar, pues, ¿qué es lo que pasa? La sociedad empieza a emitir opiniones como que la sociedad se vuelve como el gran juez y ya empieza a sacar conclusiones. Como en el caso de una persona que esté pasando en una mala serie, que es una mala, pues fue víctima de las circunstancias en ese momento. Y la sociedad puede empezar, que murió fulanito de un balazo, sepa en qué está metido, andaba en malos pasos. O sea, sí va a haber personas que van a decir que tienen circunstancias, pero otros no, y empiezan a buscar. Esto es digo, lo criticable, porque la persona pues, pasaba por ahí, por mala suerte, le pegó un tiro. También tenemos que con esa misma conducta se puede quebrantar una norma. O sea, hizo algo que no era correcto, ¿cuál va a ser su cargo? Un posible cargo de conciencia. Y por último, la cuestión religiosa, sobre todo en cuestión católica que habla del decálogo de Mosaica, no matarás, lo hiciste, pues ya sabes que te espera de Dios. ¿Sí? Esa es la creencia, ¿no? Pues vea cómo por una conducta se pueden violar las 4 normas. Aquí nada más nos está haciendo comparación de la norma religiosa con la jurídica, que con una conducta se puede violar los 4 tipos de normas que conocemos. La norma religiosa, la norma jurídica, la norma moral y la norma social. Seguidamente tenemos cuáles son las características de las normas religiosas. Primero, son incoercibles, o sea, no se pueden exigir a la fuerza su cumplimiento. Hablar de coercibilidad es hablar de fuerza, pues son incoercibles. Nadie puede obligar a un individuo a cumplirlas. Tenemos también que son internas. La valoración de la conducta la va a realizar el mismo sujeto que la ejecuta.
Tenemos que son unilaterales, establecen solamente derechos. Por lo tanto, una persona no puede exigir un determinado comportamiento a otro. Tenemos que son autónomas, surgen del propio sujeto, de su autoconvencimiento y su autorregulación. Es posible confundir las normas religiosas con el derecho canónico, el cual se puede considerar como ordenamiento jurídico además de religioso, y se encarga de estructurar la Iglesia Católica con tribunales que juzgan conductas, lo cual es distinto a las normas religiosas. Bueno, los 10 mandamientos, por ejemplo, como les había mencionado, el decálogo, por ejemplo, constituyen un tipo de norma religiosa, así como lo son el bautismo, la comunión, el casamiento por la iglesia, también está la costumbre judía, que es la circuncisión, entre otras prácticas que se desarrollan a partir de la fe que uno profesa. Tenemos a continuación las normas sociales. Como ya vimos, se le conoce también como convencionalismos sociales, normas de trato social, normas de humanidad, normas de etiqueta, etcétera. Las normas sociales son un conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia, a las que se deben de ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano que integra precisamente esa comunidad. El conjunto o sistema de normas, reglas o deberes que regula las acciones de los individuos entre sí. También se podrían definir como las reglas que una persona debe de obedecer para llevarse bien con las personas y tener una relación armónica con la sociedad, incluyendo valores, tradiciones y costumbres de dicha sociedad. Bueno, se podría resumir como la forma correcta de actuar en una sociedad, por ejemplo, cómo saludar a las personas mayores, pedir la palabra y el turno para poder hablar, entre otros comportamientos. Por eso ven que son llamadas normas de humanidad o de etiqueta. Aquí son cuestiones también de educación. Tenemos los tipos de normas. Estas normas establecen la forma de actuar en cierto lugar y bajo una circunstancia determinada. Lo que se establece es necesario acatarlo, porque si no se cumplen las normas establecidas, podríamos obtener castigos, como ya les expliqué inicialmente, respecto a los 4 tipos de normas que existen y qué pasa en caso de su incumplimiento o su inobservancia. Hay una sanción. Bueno, debemos recordar que aunque el incumplimiento de algunas normas puede causar una sanción, la autoridad correspondiente tiene la obligación de hacer respetar los derechos humanos, los cuales se encuentran fundamentados en el artículo 1 al 29 y el artículo 123 de la Constitución Federal. Estos artículos se encuentran en la Constitución de 1917, que es la que hasta hoy nos rige, la cual se encuentra vigente en nuestro México. Las normas de trato social, ya lo vimos, las normas morales también, las religiosas y las jurídicas, que son las creadas por una autoridad competente con el fin de regular la conducta del ser humano, también en sociedad, porque lo que se busca es la paz, la tranquilidad entre la convivencia de los seres humanos. Si cada quien hiciera lo que le pareciere, pues vamos a estar en un libertinaje tremendo y esto se va a volver un caos. Cumplirlas es un deber para quienes van dirigidas. Su incumplimiento puede generar castigos y la autoridad puede obligar a acatarlas utilizando la fuerza pública, aún en contra de la voluntad del obligado. Y las normas de grupo, bueno, es el nivel de rendimiento aceptable para el grupo mismo.
varían según los grupos. Altas normas para ser aceptados, altas normas sobre la conducta del integrante, procedimientos descuidados en reuniones o actividades no determinadas, normas grupales son reglas y pautas explícitas e implícitas que son comprendidas por los miembros de un grupo y que guían y constriñen la conducta social. Las características de las normas, cuando hablamos de unilaterales, significa alguien está obligado al cumplimiento de la norma, pero no hay nadie u otra persona enfrente de él que se lo puede exigir. Es la unilateralidad, si lo vemos así. Por ejemplo, dar el saludo a alguien no obliga a otro a devolverlo, sino por cortesía o por educación. Otra característica es la bilateralidad, que impone deberes y concede facultades. Aquí sí hay una persona que debe cumplir y hay quien pueda exigirlo. Por ejemplo, comprar 1 kilogramo de azúcar te obliga a pagar el costo al vendedor. Estamos hablando de porque da derechos y obligaciones. Sí hay otra persona para exigir el cumplimiento de la norma. Tenemos lo que son la autonomía. La conducta de una persona es conforme a su propia voluntad. Por ejemplo, la forma de vestirse, de peinarse, eso ya es una cosa muy autónoma. Y tenemos la heteronomía, que es una característica también de las normas, pero de cuáles la norma es creada por un sujeto, pero es otro el que debe de cumplirla. Por ejemplo, las reglas para contraer matrimonio. También tenemos lo que es la interioridad, interiores. Regula la conducta al interior de una persona, por ejemplo, no mentir. Y tenemos la exterioridad, que es la conducta externa, debe de adecuarse a lo establecido. Por ejemplo, en el caso de las normas jurídicas son exteriores. Realmente la autoridad te va a juzgar, no le interesa si tienes cargo de conciencia o qué piensas, tú tienes que cumplir. Por eso la conducta exterior es lo que viene a regular las normas jurídicas. Tenemos también lo que es la coercibilidad, como ya antes les había explicado. Si la norma no se cumple, es posible obligar a hacerlo mediante el uso de la fuerza. Por ejemplo, si tienes un hijo, te pueden obligar a pagar mantención. Incoercibles, no se puede obligar a cumplir alguna norma. Ejemplo, no te pueden obligar a tener determinado número de hijos. Bueno, esto es la cuestión de las normas. A continuación vamos a pasar a ver el análisis crítico de las estructuras formales y reales de la norma jurídica. Vamos a enfocar en la cuestión norma jurídica. El concepto de persona. Este viene del griego prosopon, es un concepto principalmente filosófico, el de persona, que expresa la singularidad de cada individuo de la especie humana en contraposición al concepto filosófico de naturaleza humana, que expresa lo supuestamente común que hay en ellos. Sin embargo, en ética y en derecho no solo existen personas de la especie humana. Ahora que regresemos después del corte para ir ya concluyendo nuestra clase de hoy, vamos a continuar con este análisis de estas estructuras. Gracias y continuamos después del corte.